quiero decirte algo que en realidad tú ya sabes. Te vas a quedar sin trabajo. Esto puede que pase mañana, en un año o en 5 años más, pero sabemos que va a pasar. Las estadísticas dicen que vamos a tener en promedio unos 2 empleos a lo largo de nuestras vidas. Si esto ya lo sabemos, ¿por qué seguimos trabajando en piloto automático y no nos preocupamos de preparar estos próximos pasos? Esto le pasó al marido de mi amiga Claudia. Ella me llamó hace unos días y me dice: Denise, necesito pedirte ayuda. Mi marido acaba de quedar sin trabajo y me gustaría que te juntes a conversar con él. Tú has trabajado muchos años en gestión de personas y me gustaría que puedas escucharlo. Claro que sí, le dije. Bueno, llegó el día. Elegimos juntarnos en un café que queda cerca del colegio de los niños. Y primero hablamos de la familia. Me contó de sus 4 hijos. El más grande ya entró a la universidad y está muy contento estudiando. Y luego hablamos de su situación. Me dijo: mira, yo trabajé 10 años en esta empresa. Hoy día tengo 45 años. Y siempre fui muy exitoso. Cumplí mis metas de venta, salí reconocido como el mejor profesional de la empresa. Llegué a tener distintas promociones y liderar equipos de trabajo. Y esta situación que estoy viviendo ahora, no la vi venir. Hubo una reestructuración y se eliminó mi cargo. Y hoy día estoy preocupado porque tengo que llevar este ingreso a mi hogar. Tengo a mis niños, la Claudia no trabaja y necesito encontrar otro trabajo. Bueno, yo me pongo a pensar cómo ayudo, cómo oriento a Luis. Y le digo: cuéntame, Luis, quiero saber cómo tú te estás actualizando, has estudiado algo últimamente, viste cómo está cambiando todo nuestro entorno. Hoy día hablamos de la inteligencia artificial generativa, hay tantas cosas nuevas que tenemos que saber. Mira, la verdad es que no tenía mucho tiempo. Hice un curso que me dio la empresa, pero algo por mi cuenta, no he estudiado nada en especial. Ok. Quiero saber con respecto a tus redes de contacto, ¿tú participas activamente en actividades, te juntas con personas que hayas conocido en trabajos anteriores, con tus compañeros de universidad, perteneces a alguna comunidad, algún gremio? Mira, no, yo nunca tengo tiempo para ese tipo de actividades. Yo siempre trabajé mucho. Después me iba cansado a mi casa y la verdad es que no, ese tipo de actividades extra nunca lo vi. Y luego le hago la pregunta que para mí era la más importante de todas. Luis, ¿alguien te ha ofrecido trabajo en los últimos 12 meses? Mira, me llegó un mensaje, me hablaron de una posibilidad y yo no quise escuchar. No quise escuchar porque estaba muy metido en mi trabajo, estaba muy contento y no vi necesario tener que escuchar sobre otras posibilidades porque no tenía la inquietud de cambiarme ni evaluar otro empleo. ¿Cómo lo hago yo para ayudar a Luis? ¿Por qué trabajamos poniendo tanta energía en nuestro momento presente que no nos preparamos para ver qué es lo que vamos a hacer el día de mañana? Sabemos que es algo importante, pero lo postergamos y no tenemos tiempo. Y todo esto me hizo acordarme de mi propia carrera y también de cómo yo partí trabajando. Partí trabajando haciendo la práctica profesional en una institución bancaria. Llegué muy jovencita,
muy ilusionada, mi primera experiencia laboral. Yo todo lo observaba, quería aprenderlo todo. Y resulta que llego, empiezo a entender las dinámicas de equipo y de pronto llego a las pocas semanas a 2 conclusiones. Primero, que sobre posibilidades de crecimiento y desarrollo me daba cuenta que todos los que ocupaban los cargos de más arriba, los gerentes, habían estudiado distintas carreras y ninguno, ni uno solo, había estudiado psicología. Y esa era la carrera que yo había elegido. Lo segundo que me doy cuenta es que soy mujer. Bueno, y también había muy pocas mujeres en roles de liderazgo. No obstante, elegí fijarme un objetivo ambicioso en mi carrera. Y dije, alguna vez quiero llegar a ser gerente de personas en una empresa. Fue así como seguí trabajando, estuve a cargo de liderar distintos proyectos, distintas iniciativas que nos fue bien. Llegaron los primeros reconocimientos. Llegamos a ser elegidos entre las mejores empresas para trabajar. Me llegó una oferta para cambiarme a otra organización, un cargo que tenía mayores responsabilidades. Y fue así como seguí creciendo hasta que llega finalmente el rol de mis sueños. Me llega la oportunidad que yo siempre había esperado. Poder ser gerente de personas y no en cualquier empresa, en una empresa que yo admiraba muchísimo. Una empresa multinacional de tecnología que es Microsoft. Para poder llegar a ese empleo tuve que tomar un avión, tuve que estar 24 horas en Estados Unidos porque mi jefe vivía allá y me hizo la última entrevista. Y me dice, bienvenida Denise, queremos que desarrolles una carrera con nosotros. Y para eso también es importante que tú estás entrando hoy, pero en 4 años necesitamos que tú ya tengas un cargo distinto. Y a mí me llamó la atención, nunca me habían dado así la bienvenida, ¿o no? En una empresa que me digan, qué bueno que estás llegando, pero te vas a tener que mover. Entré feliz, con un equipo increíble, personas de verdad con mucha experiencia, quienes aprendí mucho, un equipo regional. Tuve la oportunidad de poder viajar, de poder aprender, conocer del mundo de la tecnología. Y un día mi jefe me dice, llegó la hora de que planifiques tu carrera. Toma esta hoja, porque acá tú tienes que definir cuáles van a ser esos próximos roles que vas a tener. ¿Cuán inocente puede ser una hoja? Me di cuenta de algo. Cuando yo me fijé este objetivo de llegar a ser gerente, había definido un único camino de desarrollo. Y hoy día yo estaba en ese último peldaño, en ese último escalón que tenía este rol. Y al mirar esta hoja, caí en cuenta de que todavía me quedaban 20 años de carrera por delante. No podía seguir haciendo lo mismo. ¿Saben cómo me sentí? Al borde del precipicio. Un precipicio de 100 metros de alto. No sabía dónde podía avanzar, cuál iba a ser mi próximo paso, porque había llegado a ese último peldaño y miraba y no veía qué otras posibilidades podía hacer. ¿Por qué no veía que había? Porque pensaba en mi etiqueta. Yo era psicóloga. Los psicólogos trabajan en recursos humanos. ¿Qué otra cosa podía hacer? Y fue así como elegí centrarme
en cuáles eran las cosas donde yo creaba valor, aquellas cosas que me destacaban y que el resto valoraba de mi trabajo. Y además, centrarme en aquellas cosas que me apasionaban, que me interesaban, donde yo veía un sentido y donde se conectaba mi propósito personal. Y de esta manera traté de identificar distintas opciones para mis próximos pasos. Veía que podía seguir trabajando en áreas de gestión de personas en empresas, pero también necesitaba tener nuevos caminos. Me di cuenta que la educación es algo que a mí me hacía sentido. Me gustaba dar charlas, pero me interesaba poder llegar a ser profesora universitaria. También me interesaba poder aportar fuera de los límites de mi organización, a través de la consultoría, poder apoyar a organizaciones y a personas a desarrollar su potencial. Y el día de mañana, poder aportar a directorios de empresas, desde la visión de gestión de personas, cómo poder ser una organización de crecimiento sostenible. Esto me permitió reemplazar este camino único por un abanico de posibilidades de carrera. Y esto me hizo pensar que era un poco parecido a organizar un viaje. ¿A quién de acá le gusta viajar? A ver. A ti parece que no tanto. A ver, ya, pero a la mayoría yo veo que sí, ¿verdad? Nos gusta viajar, es un buen momento. ¿Cómo lo hacemos para organizar un viaje? Lo primero es que tomamos el mapamundi, vemos todas nuestras opciones. ¿Y qué es lo que nos vamos a fijar? ¿Qué es lo que tengo ganas de hacer yo? Tengo ganas de descansar. Entonces voy a elegir probablemente un lugar donde voy a poder estar tranquila, un campo, una playa. No, en realidad a mí me gusta hacer deportes, me gusta la aventura. Voy a elegir un lugar donde pueda subir una montaña. Cuando yo ya elegí ese destino en base a lo que me gusta hacer, a las actividades que disfruto, viene el segundo paso. ¿Qué tenemos que hacer después para organizar este viaje? Tengo que buscar información como está el clima, qué actividades vamos a hacer. ¿Por qué? Porque con esto tengo que preparar mi maleta para el viaje. Si yo elegí la playa como lugar de viaje, ¿qué es lo que no puede faltar en mi maleta? El bikini, el traje de baño, ¿verdad? Eso no puede faltar. ¿Qué otra cosa tengo que llevar? La toalla. ¿Y qué tipo de zapatos necesitaré? Las sandalias. No, en realidad yo quiero subir la montaña. ¿Cómo preparo esa otra maleta? Tengo que llevar algo abrigado, un cortavientos. ¿Y qué tipo de zapatos necesitaré? Un zapato de trekking, un zapato que me ayude, ¿verdad?, a llegar hasta la cima de la montaña. Pongámonos en el caso de que se nos cruzan las maletas. Llevé la maleta de la playa a la montaña. ¿Se imaginan si podré subir la montaña con sandalias? No lo voy a poder hacer. Cuando yo elijo un destino, tengo que llevar elementos específicos que me ayuden a aprovechar ese lugar. ¿Y por qué estamos hablando de un viaje? Porque te quiero proponer que planifiques tu carrera de la misma manera en que organizamos un viaje. Primero, tenemos que ver todas nuestras oportunidades. No solamente fijarnos en una parte. ¿Cuáles son todas nuestras oportunidades de desarrollo profesional? Y acá no hay que pensar en cuál es mi título universitario. Pensemos en cuáles son las cosas que a nosotros nos destacan, cómo creamos valor, qué nos apasiona y cuáles son nuestros intereses. Y podemos elegir nuevos destinos que tal vez no conozcamos. Luego, cuando ya hemos elegido cuáles son esos próximos destinos y en qué momentos queremos llegar, viene armar la maleta. La maleta
significa cuáles son esos conocimientos, habilidades y experiencias que no pueden faltar para poder llegar a ese próximo destino. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero aún falta algo. Puedo haber elegido y tener claro cuál es ese destino profesional. Me preparé. Oye, tengo lista mi maleta está pesadita. Pero resulta que las personas que toman las decisiones a mí no me conocen. ¿Saben qué va a pasar? No va a pasar nada. Se van a quedar acá con su maleta esperando. Y ese último elemento que no puede faltar para iniciar ese viaje profesional es la marca personal. ¿Cómo gestionamos nuestras redes de contacto? ¿Cuál es nuestra marca personal digital para que las personas nos conozcan? Te quiero invitar a planificar uno de los viajes más importantes de tu vida. Porque recuerda, en algún minuto te vas a quedar sin trabajo.